Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Volvemos hoy a tratar juntos el libro de Romanos, la carta de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Hoy volvemos a retomar esta carta y vamos a volver a la exposición de la carta de los Romanos. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por esta hermosa reunión que estamos teniendo junto con toda la iglesia. Gracias por la bendición de haber escuchado el Evangelio, el tiempo de comunión, las canciones, el poder adorarte por medio de las ofrendas, el poder escuchar la lectura bíblica, la escuela bíblica preciosa también que hemos estado escuchando. Te rogamos ahora que venimos al tiempo de la exposición bíblica, que nos ayudes, que nos brindes asistencia por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender las verdades universales que tenemos en el texto, junto con sus implicaciones prácticas, para que al entenderlo las podamos creer y al creerlas podamos poner por obra nuestra vida para edificación de cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, bendecí este tiempo, que vos seas exaltado, que podamos prestar nuestra atención, ponerte nuestra atención en este momento y que me asistas también para que pueda con fidelidad predicar tu palabra. Ruego tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Presenten sus vidas como un sacrificio agradable a Dios. En estos días leía la historia verídica de un caballero muy importante que algunos siglos atrás visitó un hospital de leprosos. Este hombre elogió a una enfermera que la acompañaba en la visita en este lugar por su actitud humanitaria, en que según él, esta mujer se resignaba a cuidar a estas personas en condiciones tan desagradables, tan deplorables, ¿no? La felicitaba por su actitud humanitaria. La respuesta de esta enfermera fue la siguiente, la que anoté aquí. Ella le dijo algo así: la verdad, no sé hasta dónde llegan mis sentimientos humanos, le dijo a este hombre. Debo confesarle que antes de conocer a Cristo, mi propia actitud humanitaria me hubiera retenido en este lugar como mucho durante una semana. En verdad, es el amor de Cristo que me constriñe. Él me halló e hizo de mí lo que soy. No podría hacer otra cosa después de entender lo mucho que me amó. Ahora, ¿es esta historia de esta mujer algo excepcional? ¿Algo único? ¿Algo que nunca se vio? Yo diría que no. Sino que de diferentes formas y en diferentes contextos, esta experiencia es general en todos los que han recibido la salvación. Cada uno de los creyentes se rinde ante el señorío de Cristo y de una u otra manera prometen serle fiel hasta la muerte. Puede cada uno de esos creyentes decir junto con Pablo que ahora ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y que resucitó para ellos, como dice 2 Corintios 5:15. Pero viven de esta manera no como una manera de mantener o preservar su salvación, sino como un acto de gratitud por todo lo que el Señor ya ha hecho por ellos. Justamente es el mismo apóstol que arranca en esta sección exponiendo algo de esta verdad, de esta realidad. Luego de que él contó una gran parte de la obra salvadora que Dios ha hecho por los creyentes, es que ahora comienza a presentar cuál es la actitud esperable en cada pecador que ha sido redimido por Él. No se trata de pequeños ajustes o cambios superficiales, sino un cambio de vida radical en el cual
progresivamente esa persona se va formando más como Cristo y rindiendo toda su vida a Él. De eso es lo que se va a tratar casi todo lo que resta de la carta a los romanos. Esta primera sección, estos 2 primeros versículos, es como una introducción a todo este asunto. Resalta de manera general qué es lo que desea Dios de cada uno de sus hijos. Y el apóstol, por lo tanto, anima a los romanos a vivir de acuerdo a eso, a vivir de acuerdo a lo que Dios desea de ellos a partir de lo que Dios hizo por ellos. Creo que es muy importante entonces prestar atención a lo que aquí se empieza a enseñar, porque lo que Pablo remarca a los romanos es lo mismo que el Señor entonces en un sentido anhela de vos y de mí. Por eso creo que es muy importante que podamos prestar atención junto con lo que vamos a empezar a ver en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: en virtud de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a vivir para Él. En virtud de lo que Dios ha hecho por tu vida, el Señor, ahora vos sos llamado a vivir justamente para Él, a entregar toda tu vida a Él. Ahora, ¿cómo es vivir para Dios? Bueno, el pasaje da 2 maneras en las que el creyente vive para Dios. Aquí vamos a ver 2 maneras entonces en las que el creyente vive para Dios. La primera de las maneras la encontramos en el versículo 1. Vivir para Dios es que presentes tu vida como un sacrificio agradable a Él. Esta es la primera manera de cómo se vive para Dios, presentando tu vida como un sacrificio agradable a Él. El texto arranca con una expresión que, aunque es cortita, tenemos 3 palabras aquí, es muy importante para todo el desarrollo de la enseñanza que el apóstol va a dar. ¿Cómo comienza el versículo? Dice, así que, hermanos. ¿Por qué digo que es tan importante? Bueno, porque resume y da base a lo que se va a pedir. Haciendo una lectura de todos los capítulos, de aquí el comienzo del capítulo 12, 13, 14, 15 en adelante, hasta el final, podemos observar que hay un giro importante en las cosas que Pablo va a ir escribiendo. Se notan ya ahora mucho más cosas que hacer, mucho más mandamientos, mucho más verbos, mandatos, incluso varios en verbos imperativos. Los asuntos tratados también vamos a ver que son bastante diversos. Vamos a ver más adelante cómo usar nuestra libertad como cristianos. Vamos a pasar por el tema de los dones, cómo tienen que ser utilizados. Vamos a hablar incluso acerca del comportamiento del cristiano en relación con los gobiernos humanos. Hay muchos temas diversos, de diversa índole. Podemos decir que desde una perspectiva más bien teológica del tipo doctrinal, que usó casi desde el comienzo del capítulo 1 hasta el final del capítulo 11, ahora el apóstol pasa a tratar temas más bien prácticos, aunque hay que declarar que ni antes descuidó lo práctico, ni ahora tampoco va a dejar de lado lo doctrinal y teológico. Pero hay como un rumbo a algo más práctico, pero siempre con una teología que Pablo va a darnos, que nos ayuda a entender la base de por qué pide el comportamiento que pide en cada situación. Así que tomando en cuenta todo esto, el así que mencionado resalta muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos que se remarquen, todas las exhortaciones que se hagan y en sí todo lo que se pida tiene que ser considerado a partir de la obra de salvación que Dios ha hecho por los pecadores y que es sobre la cual el apóstol ha estado enseñando con tanto detalle en todo lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Sobre esa base es que entonces se pide todo lo que va a pedir ahora. Ahora, es también significativo que aquello que está pidiendo que consideren todo lo que Dios ha hecho en cuanto a la salvación, sea dirigido a ¿quién? ¿Qué dice el texto? A los hermanos. Pablo no está queriendo que personas sin Cristo se pongan, por así decir, las pilas y cambien ciertos hábitos en su vida. Sus exhortaciones iban dirigidas a personas que la mayoría no conocía personalmente, pero que las presupone como creyentes genuinos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta aclaración? Bueno, porque solo un cristiano genuino puede vivir para Dios. Solo un hijo de Dios verdadero puede glorificarle por medio de su vida. Aquellos que no han nacido de nuevo, que no han recibido la salvación, por más que a veces hagan cosas buenas,
no pueden agradar a Dios porque su situación legal es que están muertos en delitos y pecados. Un poquito de esto Pablo lo mencionó cuando vimos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne, está hablando de los incrédulos, no pueden agradar a Dios. No tienen el Espíritu, no pueden agradar a Dios. La manera de mencionar a la gente que todavía no ha recibido la salvación, por ejemplo, Pablo mismo lo dice, lo menciona como enemigos de Dios. En capítulo 5, versículo 10 decía, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O sea, antes de recibir la reconciliación éramos llamados enemigos de Dios. Esta es la condición en la cual se encuentran todas las personas que no han recibido la salvación. Son enemigos de Dios. Término fuerte, ¿no? Qué duro que es Pablo. ¿Qué dice el apóstol Juan, que es el apóstol del amor? Él seguramente lo menciona con más cariño. No era mucho más cariñoso. El apóstol Juan menciona que los que todavía no han recibido la salvación, lo menciona como hijos del diablo. Primera Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, que son los creyentes, y los hijos del diablo. Otra manera de hablar acerca de los inconversos. Y por lo tanto, con toda esta aclaración es claro que esta gente, la gente que todavía no conoce al Señor, no puede ser de agrado para Él. Solo al recibir la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe es que entonces el pecador puede estar en paz con Dios y por lo tanto pueden hacer obras que lo exalten, pueden tener esperanza en cuanto al futuro. Solamente cuando reciben el perdón de sus pecados, cuando reciben la reconciliación, es que pueden estar en paz con Dios. Ya lo vimos también en Pablo explicándolo en Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Usted lo conoce ese texto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Considerando entonces todos estos conceptos, lo que de entrada el apóstol está remarcado, podría leerse así. Todo lo que tengo para enseñarles, para exhortarles y en definitiva para que consideren hacer en sus propias vidas es solo a partir de todo lo grande y glorioso que el Señor ha hecho con ustedes, hermanos amados, que han recibido esta redención tan impresionante. Solo a personas como ustedes es que se lo puedo pedir, porque solo los cristianos verdaderos poseen la obra salvífica completa del Padre, del Hijo y del Espíritu, determinada desde el pasado, confirmada en el presente y con certeza plena en cuanto al futuro. Así que todo esto es lo que se resume con, así que, hermanos. Ahora, a partir de esta declaración, es que el texto prosigue con el primer pedido del apóstol. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Es un texto que muchos lo tienen bastante claro, ¿no? Es un texto que muchas veces hemos leído. Ahora, ¿qué significa este pedido? Bueno, creo que está bueno ir por parte por parte de esta declaración, para comprender qué es lo que el texto está diciendo. Lo primero que hay que notar es que el apóstol dice ahí, les ruega a que hagan esto. Les ruego, dice. Es interesante en este caso que no se trata de buscar obligarlos, no está diciendo los obligo, pero a la vez no está queriendo decir con este asunto que sea algo opcional el cumplirlo. No le está recomendando tampoco. No está diciendo, bueno, si quieren háganlo. No es ni una cosa ni otra. Es que desde el amor y la verdad, Pablo les anima a los hermanos a que puedan cumplir con este mandamiento. No desde una imposición legalista, pero sí que deben cumplirlo. Lo está pidiendo del amor, lo está pidiendo que consideren qué es lo que Dios desea de ellos. Que esto justamente, lo que Dios desea de ellos, que es lo que va a beneficiar sus propias almas y que a la vez es lo que se espera de cada creyente genuino que cumpla en obediencia por medio de la fe.
Como expresa el comentarista bíblico Douglas Moo acerca de esta palabra de rogar, dice: su alcance semántico se encuentra en algún lugar entre solicitar y exigir. Una exhortación viene con autoridad, pero la autoridad de un predicador que es mediador de la verdad de Dios y no la autoridad de un superior que da una orden. Asimismo, el pastor MacArthur añade lo siguiente: Pablo está hablando como un exhortador o consejero humano a sus hermanos cristianos en Roma. Su amonestación es su mandato que lleva todo el peso de su apostolado. Su cumplimiento no es opcional, pero él de todas maneras quería ponerse al lado de sus hermanos como un compañero en la fe, a fin de animarles en amor a cumplir lo que ya era el verdadero deseo interno y la inclinación de sus corazones nuevos, dedicarse a sí mismos sin reservas al Señor, quien los había redimido. El apóstol refleja la misma ternura y humildad que se notan en su exhortación a Filemón, a quien escribió: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Filipenses 8 y 9. Eso es lo primero que podemos ver en cuanto a rogar. Lo segundo que es importante mencionar es que el ruego es a partir de, dice, las misericordias de Dios. Así dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La base fundamental sobre la cual se le puede pedir a un creyente genuino que obedezca a su mandamiento es a causa de la motivación de responder positiva y voluntariamente a los actos misericordiosos de Dios por él. Es la respuesta que se espera a partir de considerar lo que Dios ha hecho en su misericordia por esa persona. Solo a medida que el cristiano va comprendiendo qué tanto ha sido el Señor de misericordioso, es que puede responder rindiendo voluntariamente su propia vida. Incluso no hay mayor motivo a la hora de someterte a Dios que el hacerlo en virtud de lo que Él ha hecho por vos, de su misericordia. Ahora, ¿cuáles son estas misericordias aquí que menciona Pablo? Sin lugar a dudas que en pensar en toda la misericordia, en los actos misericordiosos de Dios por tu vida, son innumerables, son muchísimos, claramente que sí. Pero podríamos resaltar tal vez lo más importante y los que Pablo venía enseñando como la misericordia de su gracia y de su amor por tu vida. Gracia por la cual has recibido la justificación por medio de la fe, como Pablo ha explicado. Gracia tremenda, inmensa, en el hecho de haberte salvado solamente por la fe y no por obras, como Pablo lo dijo en Romanos capítulo 4, versículo 16, ¿se acuerdan? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. En eso se ha mostrado la misericordia, en haberte salvado por gracia. Se ha mostrado también su misericordia en este amor que es tan grande, por lo cual esta obra de salvación es tan segura y completa que, como vemos en el texto de Romanos 8, 38 y 39, no hay nada ni nadie que pueda romper esta relación de pacto. No hay nada. ¿Se acuerdan de ese texto, Romanos capítulo 8, versículo 38? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es misericordia. Que no haya nada que te pueda separar de su amor, es misericordia. En tercer lugar, podemos repasar cuál es el ruego que se le pide cumplir. Dice, así que os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, hay diferentes interpretaciones que se hacen en cuanto a lo que el apóstol está pidiendo. ¿Qué es esto de que presenten sus cuerpos en sacrificio? Bueno, si usted lee a los comentaristas, a los eruditos, hay diferentes maneras de pensar. Algunos teólogos explican que en esta declaración hay cierta referencia a los sacrificios de animales como un ejemplo que ilustra lo que el apóstol pedía que los hermanos hicieran con sus propias vidas. Hay otros eruditos
que remarcan además que esta entrega es algo que el cristiano ya hizo el día que Dios lo salvó. O sea, de acuerdo a esa manera de interpretar, el creyente solo ofrece su cuerpo como sacrificio al Señor una sola vez en su vida. Ahora, considerando el contexto de lo que el apóstol estuvo enseñando un par de capítulos atrás, respecto entonces a la actitud constante del que ha sido librado de la esclavitud del pecado, lo más seguro es que esta entrega no se trata, en mi entendimiento, de algo que pasó una sola vez en la historia, sino que es algo continuo. Hay personas que piensan que este presente, como está en aoristo, a veces el aoristo, el tiempo del verbo, aoristo a veces es como algo que pasa una sola vez, a veces sí, a veces no. Pero a partir del contexto, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 13, nos ayuda a entender que presentarse, entregarse, darse, es algo que es continuo. Si vos ves Romanos capítulo 6, versículo 13, ahí dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Aquí este presentar ya no es aoristo, es un verbo y es continuo, presente continuo, o sea, algo activo que pasa todo el tiempo. Y aquí la exhortación es, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces creo que se trata de una entrega continua que el creyente tiene que hacer en su vida. Ahora, en cuanto al hecho de que Pablo tuviera en mente los sistemas sacrificiales que ambos grupos de creyentes en Roma podían conocer, tanto gentiles como judíos, creo que hay que hacer una salvedad muy importante. Esos sacrificios eran hechos, por un lado, para considerar la idea de la necesidad de una ofrenda expiatoria que cubriera el castigo que el que presentaba el sacrificio merecía, ¿no? Como entregarse como una manera de pagar por una deuda. Bueno, respecto a eso, no creo que ese fuera el sentido que Pablo usara para este pedido. No está diciendo, entréguense su propia vida como un medio de pagar una deuda, no. Ella había enseñado que las obras no son el medio por el cual Dios salve o perdone la deuda del pecador, sino que cada uno de ellos es redimido por gracia, por medio de la fe. Eso lo ves, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no hay nada que ustedes les puedan aportar, porque eso es un don de Dios. Por lo que entonces, dar la vida como sacrificio no puede ser un medio por el cual el creyente pueda, o el pecador pueda recibir o aportarle algo al perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, no es en ese sentido que Pablo estaría enseñando esto. Ahora bien, habiendo aclarado eso, sí hay otro aspecto de la imagen del sacrificio que puede ser considerado como el principio que Pablo está queriendo enseñar en este pedido, un concepto que él está queriendo transmitir. ¿Cuál es? Bueno, una ofrenda por la cual se adora o se exalta a aquel al que se ofrece este sacrificio. Es el concepto de entregar como un acto de adoración dirigido hacia la persona a la cual se quiere adorar. Ahora, esta creo que es justamente la intención aquí del apóstol, pedirle a los cristianos que presenten sus propios cuerpos como sacrificio de adoración para Dios. Que entreguen sus propias vidas como un modo de adorar, de alabar, de exaltar a aquel que es digno de ser alabado. No es solo que la respuesta del cristiano es ofrecer entonces algunas áreas de su propia vida como ofrenda de adoración al Señor, sino que de acuerdo a esta enseñanza es que él mismo, el cristiano mismo, se entrega completamente. No es que voy a darle algo a Dios, yo mismo me doy a Dios como sacrificio de adoración a Él. Como remarca Douglas Moo, Dios nos reclama no solo aquello que podemos dar, sino incluso al propio dador. No sé si se entiende, no es solamente que entrego algo en mi vida se entrega a Él como un sacrificio de alabanza a Él, de adoración. Ahora, también es interesante revisar cómo es que debe presentarse, cómo es la manera de dar esta ofrenda a Dios. Debe ser un sacrificio, dice el texto, que sea vivo, santo y agradable a Dios.
Respecto a que sea vivo, también se dan muchas explicaciones de qué significa, pero que creo que la más correcta es pensarla como no una que es una ofrenda solo de momento, tal como un sacrificio que se le quitaba la vida y ya está, sino como una ofrenda que está viva, que nunca muere, que no se termina nunca, sino que permanece mientras el creyente viva. O sea, mientras estés vivo, mientras estés en este mundo, te está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Que sea también un sacrificio, dice el texto, santo, es la idea de algo que no sea profano o común, sino realmente apartado para Dios. Es la realidad que el creyente que se ofrece como sacrificio al Señor lo hace sin reserva, no lo hace a medias. El creyente no da lo que sobra o lo que no le cuesta, sino lo da lo mejor. Una de las quejas de Dios al pueblo de Israel es que sus ofrendas eran despreciables porque daban de lo peor que tenían. En Malaquías 1:8, fíjense el reclamo de Dios a Israel, le dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? El Señor le dice a Israel: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Le está reclamando. Vienen y me entregan la peor de la ofrenda. Hagan eso mismo con su príncipe, a ver qué le va a decir. ¿Cuánto más para mí le está diciendo Dios? Entregarme lo peor, entregarme a medias, entregarme lo que les sobra, entregarme lo que no les costó. En cambio, pensando en esta idea, es que el cristiano se ofrece a sí mismo a Dios completamente, sin especulaciones y por sobre todo sin doblez, sin estar un poco entregándose a Dios y un poco entregándose a las cosas de este mundo. Se entrega completamente a Dios. El creyente, en definitiva, es alguien que, aunque fue santificado por la obra de Cristo, no por eso no se consagra a Dios con toda su vida. Que haya recibido completa salvación, que se hace en un sentido santo para Él, no quiere decir que tu vida no tiene que consagrarse para Dios. Es un error que estamos cometiendo mucha gente en este tiempo y muchos creyentes, pensar que pueden vivir su vida como quieren, sin consagrarse, sin vivir en santidad. El creyente no baja la norma de santidad práctica, sino como leímos en Romanos 6, Él es un instrumento de justicia. Porque solo ofrecido de esta manera, siendo un sacrificio vivo y santo, es que también, como dice el texto, puede ser un sacrificio agradable a Dios. Cualquier otro tipo de ofrenda que el creyente haga de sí mismo no honra al Señor. No es de su agrado. Finalmente, el texto menciona que el creyente debe ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque dice el texto, ese es vuestro culto racional. Y aquí también hay mucho debate entre los eruditos, ¿qué es esto del culto racional? Hay un montón de ideas. Ahora, a partir de todo lo visto, considero que la forma más sencilla de entender esta expresión justamente se va a comprender como que presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable es en verdad el culto o la adoración más obvia o razonable que el cristiano podría darle al Señor. Es lo que sería más obvio, lo más razonable, lo que va mejor, lo que corresponde. Es lo que Dios pide de los suyos y lo que Él acepta. La ofrenda de un corazón que a partir de todo lo que ha recibido se rinde completamente, sin reservas, de forma consagrada y constante a Dios. Toda oración, hermano, arranca desde el interior, pero se extenderá a toda la vida del cristiano, a toda tu vida, incluyendo la mente, las ideas,
tus planes, tus sueños, tus obras, tus palabras, tu cuerpo, tu pureza, tu moral y hasta tus relaciones con los demás. Toda tu vida en adoración a Él, completamente. Porque en definitiva, hermanos, adoración no se trata de manera esencial en entonar una canción lenta un domingo de reunión con otros cristianos, sino de una vida que voluntariamente se dispone a entregarse por completo al señorío de Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con todo lo visto, entonces se puede hacer un resumen de la primera enseñanza que el texto nos brinda de cómo es que el cristiano, a partir de lo que Dios ha hecho por su vida, es que ahora debe vivir para Él. Es presentando su propia vida, es que presentes tu propia vida como un sacrificio agradable para aquel que te salvó. Vivir para Dios es ofrecer todo lo que sos como una ofrenda viva, santa y agradable a Él. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero culto que deberías rendirle siempre a Él. La versión Nueva Traducción Viviente nos refleja algo de esto. Mirá cómo dice, cómo lo traduce este pasaje. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Como MacArthur también señala, ciertamente nuestra ofrenda personal a Dios es algo espiritual, pero Pablo aquí habla de algo que también puede traducirse como razonable. El apóstol está diciendo que en vista de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de sus juicios insondables y de sus caminos inescrutables, y teniendo en cuenta de que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo sus misericordias inmensurables que ya hemos recibido, nuestro único y razonable culto espiritual de adoración a Dios consiste en presentarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Esto es lo que tenés que considerar entonces si de verdad querés vivir para Dios. ¿Querés vivir para Dios? Entrega tu vida completamente a Él. Todo el tiempo. Todo tu ser. Al analizar esto, creo que esta es una de las grandes fallas, de las más significativas en el ambiente evangélico de hoy. Se ve a la adoración como algo que depende más de lo que pasa externamente que a una cuestión que brota desde el interior. Es por ese error que en muchas congregaciones se le pone más énfasis a organizar reuniones donde justamente no el punto, el énfasis esté en determinadas clases de canciones, en ciertos tipos de ambiente que pueden ser, en algunos casos, algunos lo ven como mejor que sea el ambiente relajado, en algunos lugares ahora hasta ponen velas, cortinas así media extrañas, un ambiente más tranqui, en otros lugares no, dicen no, tranqui no, jolgorio, vamos, ¿no? Vamos a meterle mucho jolgorio, muchas ganas, mucha fuerza a la canción. Incluso hasta piensan en las confecciones de los lugares de reunión, que tenga luces, que tenga cierta cúpula, no sé cuántas cosas más. Es cierto que algo de todo esto no tiene nada de malo y no es malo considerarlo. Yo creo que a veces hay muchas cosas de la liturgia en las reuniones a las cuales hay que prestar atención para que Dios sea honrado. No es que no depende nada a lo alrededor. Claramente que sí, que hay que pensar en las canciones que se cantan, que sean bíblicas, que no se puede hacer cualquier cosa durante las reuniones. O sea, ¿se puede considerar un ambiente propicio para alabar a Dios? ¿Un culto donde todos estén a los gritos pelados y no se entiende nada de lo que está pasando? No, evidentemente no. ¿Se puede realmente alabar a Dios como Él se merece si lo que está cantando no está de acuerdo a la Escritura? Claramente no. Es así. Ahora bien, aunque todo esto hay que considerarlo y tiene su importancia, en definitiva, hermanos, la actitud del culto a Dios que es agradable a Él es la que se logra si el corazón y la mente de la persona que adora está enfocada en el Señor o no. Incluso esto puede no estar presente donde las cuestiones sean adecuadas. O sea, podemos tener en una iglesia las canciones que sean bíblicas, un ambiente donde realmente no haya un desorden, donde todo esté, pero aún así podés seguir sin adorarle y estar tu mente quién sabe dónde.
Entonces es importante lo que pasa exterior, sí, pero todo esto ¿de dónde arranca? ¿Cómo está tu corazón de predispuesto para alabarle? Como dice un comentarista bíblico, en este sentido, el único culto racional que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sinceras, reflexivas y amorosas que brotan del corazón de sus hijos. Ahora, por otra parte, creo que es importante darle a las palabras un sentido correcto. Que sea cierto que el pedido del texto es que tenés que presentar tu vida como un sacrificio a Dios, no quiere decir que vivir para Él sea una constante actitud de amargura, enojo, resentimiento por tener que privarte de ciertos deseos pecaminosos o gustos carnales. No es que sea sacrificio, quiere decir que entonces, desde que conociste a Dios, tu vida va a ser amargada porque todo el tiempo tenés que dejar un montón de cosas que antes te gustaba un montón. No es sacrificio en el sentido de estar triste por el resto de tu vida. No es eso la idea de sacrificio. Incluso esto tampoco quiere decir que hay que decirle a Dios a proyectos o cosas que estén considerando hacer. Hay gente que dice, bueno, ahora conocí al Señor, listo, no estudio más, no trabajo más, no hago más nada de lo que pensaba hacer, porque bueno, no importa, ahora me entrego a Él. No es eso tampoco. Sino que en verdad lo que está queriendo remarcar aquí en este pasaje es que cualquier cosa en la vida no debe recibir la atención o un valor tan importante como el valor supremo que sí tiene Dios para el cristiano. Es que el amor por esas cosas, cualquiera sea las cosas que vos estés pensando o ideando o proyectando, no sea tan alto como para no abandonarlas si el Señor así lo requiere. Si el Señor quiere quitarte algo en tu vida, no sea demasiado el apego que tengas con eso. Que vivir para Dios sea dar todo lo que sos como un sacrificio agradable para Él, no quiere decir en definitiva que sea un sacrificio desagradable o imposible para tu alma. Es todo lo contrario, es algo que repercute y trae gozo a tu corazón, seguirle, ser un sacrificio para Él. Porque ahora tu alma lo anhela y lo desea más que nada en el mundo. Y todo lo que Él te pida, no va a haber problemas. Porque es el tesoro más grande que puedes tener. Creo que la vida de David Livingstone nos ilustra un poco esto que menciona. A mediados del siglo XVII, este hombre, este creyente, fue capturado por piratas de Argelia y convertido en esclavo. Estando en esa condición de esclavo, él fundó una iglesia. Cuando su hermano hizo arreglo para liberarlo, David Livingstone rehusó la libertad porque había hecho el voto de ser esclavo hasta su muerte para continuar sirviendo en la iglesia que había fundado. Hoy todavía existe una iglesia en Argelia que lleva su nombre en una placa conmemorativa. Ahora uno dice, ¿qué sacrificio hizo este hombre? ¿No? Pensar de privarse de libertad por seguir en esa iglesia donde estaba sirviendo. Bueno, mira, él escribió en su diario personal lo siguiente, mira, te lo leo. Dice, David Livingstone escribió, la gente habla mucho acerca del sacrificio que hice por pasar gran parte de mi vida en África. ¿Puede llamarse sacrificio a algo que no pasa de ser el pago de una mínima parte de la deuda infinita para con nuestro Dios, la cual nunca podremos pagar? ¿Acaso es sacrificio aquello que genera su propia recompensa en una vida activa y saludable, la conciencia de hacer el bien, paz mental y la esperanza radiante de un destino glorioso de aquí en adelante? Me aparto de tal palabra, de tal manera de ver las cosas, de siquiera concebirlo. Soy enfático al decir que no fue un sacrificio en absoluto. Digo más bien que es un privilegio. Es posible que la ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro aquí y allá, combinados con las conveniencias y caridades comunes de esta vida, nos distraigan con ciertas pausas y causen algo de conmoción en nuestro espíritu. Pero tales cosas no duran más que un momento y son como nada cuando se comparan con la gloria que será revelada en y para nosotros.
Yo nunca hice un sacrificio, dijo él. En tales términos, jamás deberíamos hablar si es que recordamos el gran sacrificio hecho por Cristo, quien dejó el trono de su Padre en las alturas para entregarse a sí mismo por nosotros. Creo que el problema más serio que los creyentes genuinos tienen con esta realidad es que si por lo general no viven para Dios de la forma en la que estamos viendo en esta sección, es porque claramente no hay una rendición completa al Señor de toda su vida. Si cuando pensás en esto que estamos hablando te parece tan imposible, es porque quizá la realidad es que no estás entregando tu vida completamente al Señor. Cuando ves el ejemplo de tantos hombres y mujeres de Dios que te parece algo inalcanzable, ¿no? Ves este ejemplo, ves ejemplo de muchos misioneros, de hermanos que han dado su vida, que Dios ha usado de una manera tremenda, y lo ves tan inalcanzable. El problema es, o el error es mirar sus logros, cuando en verdad lo que hay que prestar atención es considerar cuánto estas personas, estos hermanos tuyos, se humillaron a sí mismos para honrar a Dios. El punto no es mirarlo para intentar alcanzar lo que ellos hicieron. El punto es mirarlo para ver cuánto ellos se humillaron por agradar a Dios. Hermanos, creo que por lo general tu problema no es tanto la gracia que consideres que te falta para crecer espiritualmente, sino cuánto de tu propia vida estás dispuesto a rendirle al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. El problema de no poder avanzar y vivir para Dios de una manera satisfactoria no es porque la gracia de Dios no sea suficiente, es porque quizá no estás rindiendo toda tu vida a Él. Porque quizá hay cosas en tu vida que no estás dispuesto todavía a entregar. Y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta, y seguís poniendo excusa, y seguís poniendo excusa, y Dios te habla una y otra vez que tenés que rendirte todo, y no lo haces, y decís, ¿qué pasa, Señor? En realidad, hermanos, la realidad de todo esto es que justamente hemos cantado hoy el himno, yo me rindo a Él. Bueno, que no solo sea una melodía en tu boca, sino una actitud que brota de forma continua en tu interior. Que realmente puedas rendirte a Él. Lo siguiente que podemos mirar en el pasaje es que vivir para Dios es que no te amoldes al mundo, sino que andes de acuerdo a su voluntad. El pasaje prosigue con un pedido adicional del apóstol que se relaciona con el versículo anterior. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿en qué sentido se relaciona? Bueno, aunque es cierto que la catalogo como otra manera en la cual podés vivir para Dios, en cierta manera va de la mano con lo dicho anteriormente. Lo que vamos a ver en esta parte no puede desligarse de la idea de ofrecer tu vida como sacrificio de Dios. Si verdaderamente querés cumplir con esta parte que estamos mencionando en el versículo 2, es necesario entonces que entregues, que presentes tu vida como un sacrificio agradable a Él. Una cosa no se desconecta con la otra. Ahora, dicho esto, repasando este versículo 2, si lo ves ahí conmigo, lo ves que claramente hay como dos partes en este versículo. Hay como un aspecto negativo y un aspecto positivo. La primera frase es como un aspecto negativo, no se conformen a algo. Y luego a partir de ahí aparece como una parte positiva, sí hagan esto otro. Hay como, ven, una parte negativa, una parte positiva. O dicho de una manera más fácil, ¿no? En la búsqueda del creyente de vivir para Dios, hay algo que debe evitar y por otro lado algo que debe perseguir, que debe buscar. Debe alejarse, debe evitar de algo y debe buscar otra cosa. Bueno, pensando en eso, pensemos primero qué es lo que no debe hacer, qué es lo que debe alejarse, qué es lo que no debe procurar.
El texto ahí lo dice sin vuelta. No debe conformarse el cristiano a este siglo. No se conformen a este siglo. Ahora, ¿qué significa no conformarte a este siglo? ¿Qué tenemos que vivir? ¿Como en el siglo XX, como en el siglo XIX? No es eso lo que está diciendo, claramente que no. ¿Qué es entonces esto? Bueno, lo que debe vertirse aquí, primero, con la palabra conformarse, es la idea de ajustarse a un molde, de tomar la forma de algo, de amoldarse a algo. Ahora, ¿qué sería ese molde? Bueno, el texto lo menciona como este siglo, pero bien podría interpretarse de una forma más clara como este mundo, más que este siglo. Así lo traduce, por ejemplo, hoy las Américas. Dice, no os adaptéis a este mundo. Creo que esa palabra cabe mejor en la idea que está queriendo transmitir aquí Pablo. Ahora, ¿qué significa esto de no adaptarse a este mundo? Lo que el apóstol está mandando a los hermanos es que no vivan de acuerdo a las costumbres pecaminosas características del mundo en el que vivimos. Está diciendo eso. Que no vivan de acuerdo a cómo el mundo vive, en relación al pecado, ¿no? No está diciendo que, cosa que no sea pecaminosa, el mundo come, entonces yo no como, no, en eso sí. Está diciendo en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado. Hay evidentemente un sistema generado por el reino de las tinieblas que afecta a cada sociedad humana desde la caída de Adán en adelante. Desde la caída de Adán en adelante hay un sistema que lleva a este mundo, que gobierna este mundo en cuanto al pecado. Usted sabe, lo hemos visto hoy también en la escuela bíblica, no pasó ni una generación sin que un hombre preso de la envidia y de los celos asesine a su propio hermano. No pasa muchos años desde el mundo antiguo que justamente vive la gente o vivía la gente despreciando a Dios. Usted lo conoce el texto de Génesis capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Fíjense cómo era la actitud de la gente en aquel entonces, hace varios miles de años atrás. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón por ver la condición en la que estaba el ser humano. Ahora, incluso tiempo después, luego que el Señor castiga a toda la humanidad, mata a toda la gente, solamente deja viva a Noé y su familia, y uno dice, bueno, ahora sí se van a poner las pilas, van a mejorar. No, bueno, vemos que un tiempo después se vuelve a levantar en la tierra una sociedad que incluso ahora no solo se rebela contra Dios como la generación de antes de Noé, sino que incluso ahora se rebela de una manera organizada. Es como que se especializan en darle la espalda a Dios. Dice en Génesis 11, 3 y 4, y se dijeron ahora no es que espontáneamente cada uno se mandaba la suya, ahora dice, y se dijeron unos a otros, hay una organización ahí de maldad. Vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Entonces el ser humano una y otra vez queriendo apartarse. Las sociedades, las culturas, las generaciones, una y otra vez queriéndose alejar del Dios que los creó. Eso ha sido así época tras época, a causa del pecado. El ser humano no honra a Dios ni lo obedece. Pablo lo dejó claro, Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego más adelante en capítulo 3, versículo 10 al 12, dice con claridad, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es Argentina 2021, como era ahí en Roma. Por eso el ser humano vive como si nunca fuera a rendirle cuentas delante de él. El resultado es el mismo que hoy notamos, una sociedad inmoral que no tiene ni el menor deseo de agradar a Dios y que cada vez se aleja más de Él.
Esa es la situación de nuestro mundo, esa es la situación de nuestra cultura, esa es la situación de nuestra ciudad. Lo que Pablo entonces a partir de esto nos está pidiendo es: no sigan viviendo de acuerdo a esa corriente del mundo. Él está diciendo: ustedes antes eran parte de esa gente, pero ustedes ahora ya no son como esa gente, porque Dios los salvó, los sacó de ese mundo donde estaban perdidos y los hizo ahora parte del reino de la luz, por lo cual no tienen que seguir viviendo como era antes. Aléjense, le está diciendo, de las costumbres y hábitos que, aunque son valoradas por la sociedad actual, son de desagrado para Dios. El mundo alaba, por ejemplo, la inmoralidad sexual, alaba el egoísmo, alaba el desprecio a los roles en la familia y a la insurrección a toda clase de autoridad. Pero por sobre todas las cosas, el mundo hoy desprecia profundamente a Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta del cristiano que ha comprendido lo que el Señor ha hecho por él? No amoldarse a todo aquello que el mundo pueda ofrecerle y que está en contra de Dios. Todo lo que el mundo te ofrezca y que no tenga que ver con Dios y que justamente sea para deshonrar a Dios, algo que ya no. Antes sí, hundido en eso, pero ahora no lo quiero más. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en nuestro tiempo cuando vivías en ella. Eso ustedes andaban, pero ustedes ya no están con eso. Tienen que hacer morir eso en su vida. ¿Por qué? Porque todas estas cosas eran hábitos que pertenecían a su vieja vida y no a los que ya son en Cristo. Es como una ropa que ya no les queda y por lo tanto deben despojarse de ella. Yo tengo una lucha con eso en casa. Mi señora me dice: esto ya no te queda más. Entendelo de una vez. Y yo no lo quiero entender y cuesta. Y es como que quiero hacer la prueba y bueno, ya voy a bajar unos 15 kilos, me voy a volver a quedar. No me va a quedar. No tiene nada que ver conmigo. Ese era el Sergio de hace 20 años atrás. Yo no lo quiero entender. A veces parecemos también en ese sentido necios. No tiene nada que ver con vos, esos hábitos pecaminosos. No te quedan. Hablan del vos de hace 20 años atrás, pero ahora sos una nueva criatura, con nuevos hábitos, con una nueva vida. Renunciá a eso que no tiene nada que ver con vos, que es parte del pasado, de lo cual te avergonzabas, pero que ya ha quedado atrás. En Efesios 4, 17 y 18 Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos andan así por la vida muy contentos y muy alegres porque no se dan cuenta, pero vos sí entendés, hijo, que eso no le agrada a Dios. ¿Qué haces ahí todavía compartiendo esas cosas pecaminosas? ¿Qué haces involucrado con esas cosas? Para ellos está bien porque están perdidos, no se dan cuenta, pero vos que te das cuenta, ¿cómo podés seguir así? Eso es la parte negativa. Pero también dijimos, por otro lado, el pasaje anima a un aspecto positivo, o sea, algo que sí tenés que buscar. ¿Qué dice? Tienen que transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Qué es esto? Bueno, todo lo contrario a lo anterior. Así como el creyente ya no debe seguir amoldando su vida a la manera de vivir pecaminosa de los incrédulos, debe ahora andar de un modo diferente, que es andar de acuerdo a la justicia y a la santidad. ¿Cómo lo logra? Por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. ¿Y cómo logra el creyente renovar su mente? Por medio de la obra que el Espíritu hace
cuando el creyente escudriña la palabra de Dios. Son las Escrituras las que te dan sabiduría necesaria para cambiar lo que pensabas acerca de una cuestión, de algo en tu vida, y que eso sea modificado por un entendimiento que ahora sea nuevo y santo. Para que entiendas, a ver, antes decía, bueno, voy a ver si logro, ¿no?, enganchar alguna movida y ahí me salvo y no tengo que laburar más, ¿no? Así pensábamos en el mundo. Pero ahora lees la Biblia y ves que dice, el que no trabaja, que no coma. Y entonces decís, bueno, chao movidas. Ahora tengo que trabajar. No, esto no está mal lo que estaba pensando. Eso es renovar tu entendimiento por medio de la Biblia. Antes tal vez pasaba que ibas a tu trabajo y eras el más grosero de todos. Ahora lees en la Biblia, dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y decís, no, está mal que siga hablando de esta manera. Te arrepentís y empezás a hablar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora querés honrar al Señor también con tu boca. De esa manera nuestra mente se va renovando por medio de la palabra. La obra de transformación entonces, como estamos viendo, es no seguir viviendo en lo malo y empezar a vivir en lo bueno. Y para eso tu mente debe experimentar este proceso de cambio. Pablo lo dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego en capítulo 5, versículo 8 en adelante, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, no solo que la Biblia es fundamental, como dice al final de nuestro pasaje, evidentemente para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por un lado, al ir renovando nuestro entendimiento, vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable, perfecta, que es lo mejor para nuestra vida y que le honra a Él. Sino que además, como hemos visto antes, por medio de estudiar la palabra, no solo vamos renovando nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios, sino que además es el medio que Dios usa para infundar la fe necesaria para obedecer a la verdad desde el principio hasta el fin de la vida cristiana. No solo te va ayudando a entender lo que es correcto, sino que infunde fe para creer que eso es correcto. Así lo hemos visto, así que la fe, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. No solamente su palabra te imparte el conocimiento verdadero de las cosas, sino que también opera como un instrumento de transformación. El pasaje del Salmo 119 es claro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Luego versículo 11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay claramente una relación, el poder transformador que tiene la palabra al creerla y obedecerla para que entonces tu vida cambie. Es necesario entonces escudriñar las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, los únicos creyentes que en verdad pueden triunfar sobre el mundo son los que aplican por medio de la fe el alimento diario que adquieren en su tiempo de lectura de las Escrituras. Este es uno de los motivos principales por los cuales tenés que estudiar la Biblia. ¿Cómo se va a renovar tu entendimiento de otra manera? ¿Cómo vas a tener esa fe? ¿Cómo se va a generar esa fe para poder creer y que entonces esto transforme y haga que empiece a vivir ahora diferente? Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16 lo dejaba claro. ¿Cómo era que el creyente podía vivir de una manera exitosa en la fe? ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Para lograr eso, ¿qué hacía falta? Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Lamentablemente, creo que muchos en este tiempo se están convencidos que la manera de poder vivir de verdad para Dios, muchos creen que es por medio de ciertos ritos espirituales. Muchos creen, tristemente, en muchas iglesias evangélicas y buscan algún tipo de unción especial, supuesta, que dicen obtener por medio de la oración intercesora de algunos predicadores, o por pasar al frente y supuestamente ser ministrado, entre comillas, por ellos. Tal vez alguien piense y decir, bueno, cuando termine la reunión, pastor, me va a hacer pasar, no, yo quiero que usted me ore. Y yo miro mi mano y digo, ¿qué esperan? No tengo ningún poder para cambiar nada en vos.
Hay que decir la verdad sobre todas esas costumbres que se generan en muchas iglesias, hacer pasar a la gente que supuestamente ahí te va a orar. ¿Cuál es la realidad de esas cosas? No sirven para nada. No sirven. No sirven. Ningún pastor o predicador tiene la capacidad de impartirte un poder especial que te haga vivir para Dios, porque en este asunto no existen los atajos. La manera en la que vas a poder agradar a Dios es no amoldarte al mundo y renovar tu mente por medio de su palabra para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Y no solo no vas a lograrlo por medio de eso, no vas a lograrlo ni por meterte en un armario un mes, no vas a lograrlo por intentar hacer alguna cosa media extraña. No existe el camino corto, la fácil. Es por medio de todos los días dejar de amoldarte a las cosas del mundo y renovar tu entendimiento por medio de la palabra. No me vengas en la semana de contarme a decir, no, pastor, no puedo avanzar en mi fe. Y te pregunto, ¿y cuánto has orado? ¿Cuánto le has dedicado a tu meditación diaria a la Escritura? No, y no pude orar porque, bueno, ayer me quedé mirando una serie, hice un maratón. Y claro, si no estuviste orando y leyendo la Biblia, ¿cómo vas a crecer en tu fe? No existe atajo. Y no espere un consejo que haga que cambie. El consejo es dejar de maratonear y ponerte a levantar temprano a buscar la Biblia, dormir temprano y así te vas a poder levantar temprano, un par de horas antes de irte a trabajar y vas a poder orar y leer la Biblia, estudiarla con profundidad y eso va a obrar en tu vida. Ese es el secreto, claro. No hay mucha más. Evidentemente, si te dormís retarde, no te vas a poder levantar temprano, te vas a levantar sobre la hora, no vas a tener ganas de orar, vas a mirar un rato, te vas a quedar dormido y cuando te des cuenta te tenés que ir al trabajo, no vas a poder. No hay atajos, hermano, en este sentido. No existe. El creyente no cambia por medio de conseguir supuestos recursos que le estuvieran faltando, sino por usar todo lo que ya se le ha sido dado en Cristo. Estamos completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Se está apagando. Vamos. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Están todos los recursos a tu disposición. Claramente que sí. No te hace falta nada, porque ya está en Cristo, estás completo. Pero hay algo más también que notar en estos aspectos comentados, en lo que estamos viendo. Esto de no amoldarse o no conformarse, como también esto de transformados, está justamente en voz pasiva. Por lo que se entiende que este proceso en tu vida no es algo o un acto en soledad o por tus propias fuerzas nomás, sino a través de la operación de Dios en tu propia vida. Es por medio de su poder que vas a poder lograr tanto el rechazo a las cosas del mundo como la transformación para moldarte cada día más a la voluntad de Dios. Esto de ninguna manera descarta tu labor, sino que ubica las cosas como son. Es su poder que actúa en tu interior al dejar de depender o confiar en tus aptitudes y poner tu dependencia en el Señor. Es sí leer todos los días, orar todos los días, porque justamente estás reconociendo que por vos mismo no podés lograrlo. Y es ese esfuerzo que haces, aunque no entendés cómo funciona, pero es así, porque la Biblia lo muestra, que justamente en esa búsqueda, en esa oración, en esa lectura diaria del Espíritu Santo, va obrando en tu vida, va haciendo morir tu orgullo porque dejás de depender de tus propias técnicas y estás confiando justamente en lo que Dios te manda hacer. Pablo lo entendía con claridad en su servicio. Él decía en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora,
¿Por qué tus avances entonces no están cimentados en tu propia capacidad natural, sino en la capacidad que Dios te da? ¿Por qué Dios ha querido que sea así? Bueno, hay dos razones que son muy importantes. Primero, no depende de vos, sino del poder de Dios, porque vos por vos mismo sos limitado. Lo reconozcas o no, sos limitado. Hay gente que cree acá que todo lo puede. Bueno, es lo que vos crees, pero no es cierto. ¿Crees que podés bancar todo, ¿no? Y hacer un montón de cosas y servir a Dios por tu propia fuerza sin depender de Él? No vas a poder. No sos ni lo suficientemente sabio ni lo suficientemente fuerte para lograr por vos mismo vivir para Dios. Por eso es que al reconocer tu necesidad y tu incapacidad personal y a recurrir a la fuente de toda gracia, que es Dios mismo, es que vas a recibir el poder necesario para andar cada día de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo es esta actitud de dependencia? Orando y leyendo la Biblia, estudiando las Escrituras. En eso demostrás que no estás dependiendo de tu fuerza. Pablo lo entendía y lo expresaba en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y él quería que Dios sacara algo, era eso su oración, y Dios le dice, no. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Dios le deja algunas tribulaciones en su vida para que él recordara de que no era con su fuerza que lo iba a lograr, que dependía de Dios. Lamentablemente a veces nosotros creemos que no dependemos tanto de Dios. Pero no es así. Dependemos en todo de Él y tenemos que humillarnos ante Él y reconocer que lo necesitamos. Pero hay otra razón también para que esto sea así, de que no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder que Dios nos da para poder vivir de esta manera. ¿Para qué? Para que en definitiva la gloria y alabanza por tus avances sean para Dios y no para vos mismo. En definitiva, al reconocer y al darte cuenta que es Dios el que obra por medio entonces de esta búsqueda de Él diaria, esta dependencia de Él, es para que cuando logres el avance que logres, vas a darle la gloria a Dios. El saber que sos en todo totalmente dependiente de Él va a eliminar toda clase de jactancia personal. Como decía un predicador, el problema no es que seamos débiles, el problema es que nos creemos muy fuertes. El problema es que de alguna manera al tener un entendimiento más claro de la Escritura, confiamos en eso y creemos que por eso ya somos lo suficientemente fuertes. No, ahora entiendo mejor la doctrina, entonces ya soy fuerte, no necesito tanto de Dios. No, ya me leí todos estos libros, ahora estoy bien. Nada que ver. Reconocer esto, de que sos dependiente de Dios, desde el primer día de tu vida, desde el día que conociste la doctrina de la gracia y hasta el final de tu vida, sos dependiente de Dios, te humilla y te hace reconocer, como el mismo Señor dijo, que separado de Él nada podés hacer. Jesús lo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Y entonces hace que al tener cualquier mínimo avance en esta meta diaria de vivir para Dios, ¿cuál va a ser tu respuesta? Lo vas a exaltar y le vas a dar toda la alabanza que solo Él merece. Pablo dice en 1 Corintios 1:30 al 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hay algo más que quiero mencionar para terminar, o antes de terminar hoy. Si tu vida todavía no está en Cristo, es imposible que puedas vivir para Él. Como antes mencionaba,
Tu condición es la de alguien que a causa de sus pecados está en condenación y por lo tanto, si hoy te vas de este mundo, tu destino es el infierno si todavía no estás en Cristo. Pero hoy eso puede cambiar. El Evangelio nos presenta la noticia más importante que vos hoy que estás sin Cristo, que todavía no has recibido la salvación, es la noticia más importante que podés recibir. Cristo Jesús hace 2000 años atrás vino a este mundo, el Hijo de Dios. Vivió una vida perfecta, la que ni vos ni yo hemos vivido, y se entregó en la cruz cargando toda la ira del Padre. Con su muerte satisfizo todas las demandas de la justicia de la ley, y al tercer día resucitó con poder, demostrando que toda la deuda fue saldada. Y por eso es que hoy tiene poder y autoridad para perdonar toda tu deuda. ¿Cómo se recibe este don? El Señor Jesús dijo que tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. Es creyendo de todo corazón en Jesús y en su obra. Es reconociendo que sos pecador y que vos por vos mismo no te podés salvar. Que entonces Dios puede poner a tu cuenta la justicia perfecta de su Hijo y por medio de eso librarte de toda condenación. Lo que tenés que hacer hoy mismo es darle la espalda a tu pecado y venir a Cristo Jesús. Si hoy lo haces de todo corazón, su promesa es que hoy mismo podés recibir la salvación. Mi pregunta para vos que todavía estás sin Cristo es, ¿qué estás esperando, amigo, amiga? ¿Qué estás esperando? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que habla nuestra vida, que nos hace pensar en tu obra de salvación y en poder entonces dar nuestra vida como un sacrificio agradable a vos. Ayúdanos a considerar eso. Ayúdanos a considerar lo que hiciste por nosotros para entonces no amoldarnos a este mundo y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Hacenos considerar todo esto durante la semana para vivir vidas que te honren y que te agraden como es tu voluntad. Ayúdanos en todo esto a considerar y bendecir este tiempo final de alabanza, que podamos hacerlo con un corazón agradable a vos. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.